Bueno, ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de contar con Fernando Galante, CEO de Chimpay Inversiones, que nos va a acompañar para compartir un análisis en profundidad sobre este momento del mercado, qué podemos esperar y cómo podemos posicionarnos. Así que, bueno, Fernando, si estás por ahí, ya te cedo la palabra y puedes comenzar. Gracias, Mari. Buen día. Bueno, muchas gracias por conectarse. Bueno, un poco el disparador de hacer este webinar y de conversar un poquito con los inversores, con los clientes de Chimpay y Ohana, era contarles cómo estamos viendo el mercado, pero principalmente a raíz de lo que ha estado pasando en los últimos días, principalmente en lo que ha sido el mes de agosto. Creo que no hay mucho para desarrollar en ese sentido. Hemos visto en estos últimos días correcciones importantes en el caso de las acciones, descontando la recuperación de los últimos días, que también ha sido importante y que ya vamos a charlar sobre eso, pero descontando, digamos, esas subas que hemos tenido en estos días, estábamos con las acciones argentinas con una corrección que estaba en el orden del 15% promedio, con más impacto obviamente en todo lo que ha sido el sector bancario y por ahí menos impacto en lo que ha sido el sector energético o sector petrolero en sí mismo. Y por otro lado, uno de los activos más seguidos por los inversores argentinos, que son los bonos en dólares, que en algunos casos la corrección llegó a acercarse a los dos dígitos, es decir, casi al 10%, y eso obviamente lo vimos totalmente graficado en el riesgo país, que como todos saben, el riesgo país lo que hace es una inversa del comportamiento del precio de los bonos, es decir, cuando el riesgo país está subiendo, el precio de los bonos está bajando, por ende, matemática financiera básica está subiendo la tasa de interés que pagan esos bonos. Ese riesgo país que hace un poco más de un mes estábamos todos conversando si perforaba los 400 puntos, de repente lo teníamos de nuevo cómodamente arriba de los 500 puntos de riesgo país, es decir, pagando una sobretasa de más de 5 puntos sobre un bono del Tesoro norteamericano. En ese contexto lo que vimos fue muchos inversores preocupados, muchos inversores asustados y preguntándose qué es lo que iba a pasar en el mercado argentino de acá en adelante. Y la verdad que en ese sentido a mí lo que se me ocurrió es un poco separar esta charla en dos partes y creo que para mí la parte más importante, más rica y que más me interesa que todos se lleven es la primera y tiene que ver con qué estamos haciendo con nuestras inversiones, porque lo que termina uno siempre viendo, hay un viejo dicho en los mercados que lo usaba mucho Warren Buffett, pero que lo trasciende, digamos, es un dicho anterior a él, que dice que cuando baja la marea nos damos cuenta quién estaba nadando desnudo. ¿Sí? Es decir, quién no tenía traje de baño. Y un poco lo que grafica ese dicho es que cuando tenemos momentos complicados en el mercado, tenemos momentos de volatilidad en el mercado que cada tanto se dan, nos damos cuenta también quién está invirtiendo sin una estrategia lógica detrás. Entonces de repente vemos que un inversor que había armado una estrategia de inversión agresiva, es decir, que entiende que su inversión tendrá mucha volatilidad, ve el mercado bajar un par de días y se asusta y sale corriendo. Y ahí vienen los problemas con las inversiones y por qué muchas veces las inversiones para una gran mayoría de la gente no dan los resultados que tienen que dar. Y tiene que ver mucho con esto, con un aspecto más psicológico que intelectual. Tiene que ver con un hecho de manejo de las emociones y manejo de la estrategia que con una capacidad intelectual extraordinaria. Y siempre estos momentos a mí me hacen acordar mucho a un paper que leí hace muchos años atrás, que hablaba sobre este tema y que a mí me encanta porque se titulaba Time in the Market versus Time in the Market. Y un poco lo que esta investigación hacía era analizar qué era más importante para obtener buenos resultados para un inversor. El tiempo que estaba adentro del mercado o ganarle el timing al mercado, es decir, tener la muñeca, ese sueño que todo inversor tiene o que cualquiera cuando empieza a invertir tiene, este tema de vencerle el ritmo al mercado y decir, yo compro en mínimos y vendo en máximo, compro en mínimo y vendo en máximo, cosa que no existe un solo ser humano sobre la faz de la Tierra capaz de hacer esto y si alguien les dice que lo sabe hacer, probablemente sea un chanta, tengan cuidado y sea una estafa, porque
comprobado estadísticamente hasta ahora, nadie ha logrado ganarle al timing de mercado con exactitud, es decir, de una forma que quede comprobado estadísticamente que lo puede hacer. Y este análisis un poco lo que hacía era estudiar distintos momentos de la historia, incluía tremendas crisis, crisis muy grandes que han evidenciado los mercados, como el crash de las bolsas de los años 30, como el crash de las bolsas de los años 70, como la caída del sector petrolero en los 70, como la crisis.com en el año 2001, como la crisis del COVID, muchas crisis, digamos, incluidas y un análisis estadístico crudo de precios. Y un poco lo que nos mostraba este estudio, primero que nada, es que las grandes bajas son normales. O sea, si nosotros vamos a invertir en acciones, si vamos a invertir en un mercado de riesgo, si vamos a invertir en un mercado de volatilidad, las bajas son parte del juego. ¿Qué es volatilidad? Por definición, nosotros tenemos que un activo tiene una media de comportamiento, es decir, sube en promedio un 10% anual, por decir un número. La volatilidad es cuánto se mueve alrededor de eso, hacia arriba y hacia abajo. Lo que compone ese número, lo que compone ese retorno, tiene volatilidad, tiene movimiento por naturaleza. Entonces, si yo no soporto esos movimientos, no puedo formar parte de esa inversión. Y eso es lo importante que muchas veces el inversor menosprecia cuando nosotros decimos vamos a armar el perfil del inversor. ¿Sos conservador? ¿Sos moderado? ¿Sos agresivo? Si no tolerás la volatilidad, sos conservador por naturaleza. No podés invertir en un fondo agresivo, en una cartera agresiva de acciones, si no tenés la capacidad de tolerar esos movimientos. Entonces, el premio para el que tolere esos movimientos obviamente es mayor rentabilidad. A mayor riesgo, a mayor volatilidad que tenga la cartera, más premio tengo, más retorno voy a tener en el tiempo, pero también más volatilidad tengo que tolerar. Esto es como todo en la vida, hay un premio, hay un costo y eso es lo que tengo que entender. Si yo no tolero esos movimientos, tengo que ir a una cartera conservadora y por ende que en el tiempo me va a dar una menor ganancia relativa. Si miramos un mercado maduro, desarrollado, como el mercado norteamericano a través del S&P 500, lo que vemos es que si estudiamos el índice desde el año 1950 hasta el 2021, por lo menos 3 veces al año el índice tiene caídas de más del 5%. Por lo menos una vez al año cae un 10% por lo menos el índice en el año. Por lo menos una vez cada 3 años hay caídas de más del 15% en los índices y por lo menos una vez cada 6 años caídas de más del 20% en el índice. Son normales. Pero lo más interesante es que si yo intento ganarle al mercado, es decir, esto de timing the market, y me pierdo los días de recuperación porque otro factor estadístico por naturaleza es que siempre, mientras atrás del activo que vos compraste hay un buen negocio que genera rentabilidad y que genera retorno para el accionista, porque vos cuando compras acciones de una compañía sos accionista de esa compañía, si genera rentabilidad te va a volver tarde o temprano. Y si te perdés esos días de rebote del mercado, es donde tu cartera empieza a sufrir y empieza a sufrir mucho. Y este estudio lo que mostraba era en un plazo de inversión de 9 años, qué pasaba si estabas invertido los 9 años, sin importar cuál fue el retorno de esos años puntualmente, si hubo grandes crisis o no, no, sin importar, abstrayéndonos de lo que fue el comportamiento puntual en esos años de mercado, si vos ponías $1.000, al cabo del final de esa inversión tenías $3.790. Pero si en el medio te habías perdido los 10 mejores días de rentabilidad porque estabas jugando a ser del trader y te perdiste esos días de rebote, la rentabilidad se te caía un 44%, te ibas a $2.108 de retorno. Si te perdías los 20 mejores días, ya se te caía a menos de la mitad de rentabilidad, es decir, a $1.575. Y si te perdías los mejores 40 días, es decir, de los 9 años te perdiste los mejores 40 días, después tuviste invertido, ya directamente no tenías rentabilidad. Entonces, ese es el riesgo que corremos muchas veces cuando intentamos hacer este juego de timing de market y no entender que lo que tenemos que hacer es estar el mayor tiempo posible con los mejores activos posibles y intentar abstraernos muchas veces de los movimientos irrelevantes del mercado. Entonces, al final, la conclusión a la que llegaba ese estudio, y que creo que es el mensaje más importante que quiero que se lleven para ordenarse, para entender la estrategia, para entender cómo están manejando sus inversiones,
es que la clave está en mantenerse invertido. Lo han escuchado con miles de nombres: interés compuesto, el factor tiempo, el factor de rentabilidad, el ganar la inflación, digamos, pónganle el nombre que quieran, pero lo importante es que hay que tener un marco lógico para las decisiones y que prevea que va a haber periodos de turbulencia en el mercado. Y entonces, primero, suavizar el viaje. Los mercados van a fluctuar siempre, pero cuanto más tiempo permanezco invertido, menos afectados nos vamos a ver por la volatilidad de corto plazo. Gran enseñanza. No perderse la recuperación. En muchos casos, cuando los mercados financieros frenan la caída, tienden a recuperarse rápidamente. Vamos a un caso puntual. Ayer, en el día de ayer, nuestro fondo agresivo subió un 4% en el día. El viernes tuvo una suba de más del 1% en el día. Es decir, fíjense cómo una baja de prácticamente un mes, un tercio de esa baja se recuperó en 2 días. Ahí está la importancia de perderse esos días invertidos, porque yo capaz que la semana pasada me asusté, salí del fondo y digo, me salgo del agresivo, me voy al conservador por unos días hasta que aclare. Bueno, cuando te diste cuenta que aclaró, la suba ya te la perdiste probablemente. Y ese es un poco el mensaje que quiero darle principalmente a los que están incursionando y probando y empezando a meterse en alternativas de inversión de más volatilidad. La volatilidad es parte del viaje. Amigate, porque si no, no vas a poder estar en este tipo de activos. Y obviamente las recompensas a largo plazo. La volatilidad del mercado puede dar lugar a cambios específicos y direccionales a corto plazo en su cartera. Históricamente los mercados han recuperado con creces estas pérdidas a largo plazo. Primer mensaje dado, espero que se haya entendido, y si no, al final podemos charlarlo más, está disponible para que vayan haciendo preguntas, que ahí las va a ir recibiendo Mariel y después me las va a hacer llegar cuando terminemos, pero ese era el primer mensaje que les quería dar. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué estuvo pasando? ¿Por qué creemos que hay una oportunidad? Parte ya se materializó, como se los venía diciendo en los últimos días. ¿Y qué hay que entender para el que quiera seguir invertido en Argentina para los meses que se vienen hacia adelante? Vamos rápidamente con esto porque no quiero extenderme demasiado. ¿Qué pasó en agosto? Bueno, un mes duro, realmente. Fue un mes donde obviamente esto está armado hace unos días, antes de que tuviéramos esta recuperación de los últimos 3 días, es decir, cuando anunciamos este webinar y el mercado todavía estaba en un tono muy negativo. La realidad es que el Merval en dólares tuvo una corrección importante, llegando a la zona de los $1.800, con una caída, como decía, que en promedio estuvo alrededor del 15% en dólares en el mes. El riesgo país superando los 500 puntos, como decía hace un ratito. El rendimiento de los bonos soberanos volviendo a la zona de 2 dígitos, es decir, de nuevo volvimos a encontrar bonos en dólares argentinos rindiendo más del 10% de tira anual. Y por otro lado, en un contexto donde el S&P 500 acumulaba una suba de más del 4% en el mes, es decir, no había una tremenda crisis a nivel internacional, pese a que sí lo que estuvimos viendo en esos días, y paso al siguiente slide, fue un Brasil muy vendedor, ¿sí? Brasil tuvo una dinámica un poquito más parecida a la Argentina, con una corrección importante. Recordemos que Brasil está iniciando la etapa más caliente de unas elecciones presidenciales donde se la juegan a todo nada entre Bolsonaro hijo y Lula, y obviamente esto está generando mucho ruido en los activos brasileros. Parte de ese contagio existió en la Argentina, pero no podemos decir que la bolsa argentina bajó porque tuvimos contagio de Brasil. Todo lo contrario, el resto del mundo estuvo bien, no podemos incluir todo ahí. Inclusive si les muestro un poco los Credit Default Swap, que son los seguros contra default de Argentina, que creo que lo tengo en el siguiente slide. Perdón que me salto un poquito, pero los seguros de default contra Argentina saltaron. Y lo más interesante es que saltaron los seguros contra default más largos. Si yo miro un seguro contra default de corto plazo, es decir, a un año, subió 30 puntos básicos, es decir, se puso levemente más caro, un 0,3 puntos porcentuales más caro, contra un seguro contra default de la Argentina a 4 o 10 años que saltó entre 400 y 510 puntos. Es decir, claramente el mercado empezó a percibir un riesgo idiosincrático propio de Argentina que trasciende lo que pueda pasar en Brasil. Vamos a poner en contexto esta baja y en línea con lo que les contaba al principio. Bueno, acá tenemos el Merval desde 2013 a la fecha, donde tenemos la recuperación que se inició allá por el 2023 con Milei, el máximo que hace el mercado allá cuando empieza la suba con Milei, el máximo que hace el mercado allá por enero del 2025, la corrección fuerte que tuvimos en el año pasado con todo el proceso de lo que fue las elecciones, recuperación rápida post elecciones,
y a partir de ahí nos hemos quedado en un rango lateral que el mercado no termina de decidir. Pongamos en perspectiva un poquito esta corrección que hemos tenido y lo que vamos a ver es que se ve poco importante dentro del juego de volatilidad que tiene el mercado argentino. Entonces, la realidad es que cuando yo veo todo esto, lo que veo es un mercado que todavía se está moviendo en términos normales, digo, no es por el momento una corrección para preocuparse, sí para ocuparse probablemente. Eh, de dibujo. Lo vamos a seguir un poquito. Hubo un día que fue fundamental para todo lo que estuvo pasando en Argentina y ya para meternos de lleno en qué pasó. Y lo que pasó fue que al gobierno se le empezó a complicar el equilibrio. ¿Qué equilibrio? Este malabarismo que viene haciendo un poco el gobierno entre tasa de interés en pesos, entre liquidez del mercado en pesos y el tipo de cambio. Sabemos que para este gobierno la variable cambiaria es de altísima de altísima importancia. Este es un gobierno que entiende que el precio del dólar es el precio madre de la economía. Ve a la economía argentina como una economía dolarizada y donde si se descontrola el tipo de cambio, si el tipo de cambio corrige muy fuerte, se genera toda una serie de correcciones de precios relativos en toda la economía y de indexación en toda la economía que es muy negativa y por eso es muy celoso de los movimientos del tipo de cambio. Recordemos que el gobierno venía de dejar correr el tipo de cambio porque hace no mucho tiempo estábamos con un tipo de cambio en la zona de los 1.400 pesos por dólar y el gobierno lo dejó correr hasta 1.500 a la par de que, a la par de un proceso de apreciación del dólar a nivel mundial. Tuvimos un proceso de suba de tasas de interés en Estados Unidos y de apreciación del dólar que generaron que el dólar se apreciara contra todas las monedas del mundo y en ese contexto el gobierno aprovechó y lo dejó correr un poco. Pero cuando llegamos a la zona de 1.500 el gobierno entendió que el ajuste estaba terminado y ahí intentó poner un precio. Hay una fecha muy importante y tiene doble importancia y ahora lo vamos a charlar, que es el 28 de julio. ¿Qué pasó el 28 de julio pasado? Fue que se dio el fixing del tipo de cambio del vencimiento de los bonos dólar link. ¿Qué significa ese chino que acabo de decir? Básicamente se determinaba el tipo de cambio al cual corrigen los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial, los famosos dólar link. Típicamente, siempre que tenemos un fixing, el mercado cambiario se calienta y ahí el mercado lo que intentó hacer esta vez también fue sobrecalentarse. Junto con ese fixing, porque se viene ese vencimiento de deuda, también tenemos vencimiento y licitación de deuda en pesos que son los momentos en los que el gobierno maneja la liquidez del mercado. ¿Por qué pongo en perspectiva esto también como algo muy importante hacia adelante? Porque mañana tenemos el fixing de tipo de cambio del vencimiento dólar link del mes de agosto y por eso también ayer vimos un mercado cambiario un poquito más caliente y es normal en estos momentos. Y por otro lado, también tenemos un vencimiento de deuda muy importante con una licitación que se va a hacer el día jueves. Entonces, estamos nuevamente en agosto en una fecha muy parecida a la que en julio fue el desencadenante de los desequilibrios que estuvimos viendo estos últimos días. En ese contexto, lo que el gobierno quiso hacer fue dar una señal clara de que le ponía techo al tipo de cambio y cómo lo hizo. En la licitación de deuda, en la licitación de fin de julio, renovó más del 100%, es decir, renovó un 144% de los vencimientos y retiró casi 4 billones de pesos neto que sacó del sistema. Entonces hizo un apretón monetario ¿qué generó un apretón monetario como siempre? Que el tipo de cambio sí encontrar un techo pero que las tasas de interés explotaran. Tuvimos una situación de suba de tasa de interés muy importante, la caución se fue a un 28% de tasa nominal cuando estaba coqueteando con los 20 puntos, la tasa, la TAMAR aumentó más de 2 puntos de un día para otro y toda la curva de bonos en pesos se movió al alza y empezaron a corregir el precio de los bonos. Por otro lado, hubo otro factor de altísima importancia que empezó a correr en la cabeza del inversor y el de los agentes económicos, que es esta lógica en la que obviamente todos pensamos tasas más altas significa menos crédito, significa menos actividad, significa peor imagen para el gobierno y significa más riesgo político. Justo también en este contexto empezó a hablarse de las elecciones del 2027. Sí, señores, el calendario electoral argentino
que muchos decíamos, che, ¿se irá a empezar a hablar de las elecciones a fin de año? Bueno, Argentina siempre te sorprende y nos gana y se empieza a hablar de las elecciones mucho más de un año antes de que sean las elecciones. Y empezó la danza de alianzas políticas, empezaron las reuniones, empezaron todo este ruido político que empezó a hacernos sentir olor a 2025, cuando el gobierno también tuvo una situación de ponerle techo al tipo de cambio, subir las tasas de interés a niveles astronómicos en aquel momento, generar un parate económico y muchos de los problemas que todavía estamos viendo en la Argentina y que se están terminando que estamos terminando de ver la cola de esos problemas en estos últimos meses, se generaron con las elecciones legislativas del 2025, con la suba de tasas de interés, con el desorden del mercado de pesos de esos años. Entonces fue un poquito de déjà vu lo que tuvimos estos días en relación a esto. Por eso, a todo el esquema del problema de equilibrio del mercado en pesos se sumó la confianza del consumidor cayendo, la confianza en el gobierno cayendo. Ahí vamos a charlar porque ayer volvió a salir el indicador y recuperó prácticamente toda la pérdida de ese mes, algo que creo que sorprendió mucho al mercado. Y empezamos a hablar de alianzas y candidaturas. Todo esto generó el contexto para lo que sabemos, la corrección del mercado. Lo que pasó, vamos a lo que creemos que va a pasar y está pasando últimamente. Primero, la economía te va dando sorpresas. Tuvimos un andamiaje de datos que vienen mejorando en los últimos días. Salió el EMAE, como habrán visto, de crecimiento. Hubo una expansión en el mes de junio del 0,8%. 13 de los 16 sectores tuvieron expansión. Muy buena noticia, segundo mes consecutivo de mejora en la construcción, algo que venimos hablando de que construcción debería ser un mercado con mucho más dinamismo a partir de ahora. Creo que todos lo estamos viendo, no solo por el lado de la obra pública, sino también en la obra privada, que se está empezando a mover el sector construcción. Obviamente el sector minero y petrolero volaron nuevamente, son un sector que no para de crecer, un motor impresionante para Argentina, junto con eso el superávit comercial que no para de hacer récords históricos y que está dando muy gratas sorpresas en ese sentido. Salió el número de salarios, mejor a lo esperado, vimos una incipiente recuperación del salario después de 12 meses de caída consecutiva. Hubo paritarias, con lo cual este fenómeno de la mano de una inflación que viene cayendo y que para el mes de agosto probablemente esté más cerca del 1,5 que del 2, eso va a ayudar a que siga esta recuperación y que algo se empiece a ver por el lado de consumo. Y una gran noticia de este tema que nos tiene cansados a todos de la mora, digo cansado porque se ha vuelto extremadamente mediática la discusión berreta del tema de la mora. Bueno, la mora ya se terminó de confirmar en estos días que hizo aparentemente un techo y que tuvimos una primera mejora en los indicadores. Muy incipiente, muy menor, pero empieza a darse. Ayer salió el índice de confianza en el gobierno, el nuevo, y fíjense que a la caída que les marcaba recién, tuvimos una recuperación casi plena, vuelve a haber un indicador que, recordemos que el índice de confianza en el gobierno, perdón que no contextualizo, es un índice que ha demostrado predecir muy bien resultados electorales y en el caso de este indicador estaría mostrando un resultado electoral para el oficialismo en la zona del 41%, lo cual vuelve a ser bueno porque el indicador se ha ido abajo de 40 y un poco lo que el mercado entendía que el mercado está intentando entender si Milei tenía posibilidades de ganar las elecciones en primera vuelta. ¿Qué se necesita para ganar la elección en primera vuelta? Más del 45% de los votos, algo que parece muy poco alcanzable, o más del 40% con 10 puntos de diferencia con el candidato, con el segundo candidato más votado. Eso parecía más alcanzable hace unos meses atrás. Con la caída del índice de confianza del gobierno entró la discusión y con la posibilidad también que se va a estar analizando mucho a futuro va a ser la posibilidad de que el peronismo se acomode y ahí la agenda legislativa va a tener mucho que ver, como vamos a charlar en un ratito. Eh, ¿Qué ha pasado en este contexto con el precio de las acciones? Como para terminar de cerrar el esquema en lo que estamos, el precio de los activos no paró de bajar durante el mes de agosto en un contexto donde se dieron a conocer los resultados trimestrales, los balances, y los balances fueron muy buenos, principalmente por el lado de bancos, que mostraron menor costo de fondeo, tasas activas todavía buenas, rentabilidad de 2 dígitos y este anticipo de que la mora hizo techo. Recordemos que bancos en una situación donde empiece a bajar la mora, donde puedan empezar a disminuir sus previsiones por pérdidas irrecuperables, donde haya reactivación del crédito, que la estamos empezando a ver en los números, y eso les permita generar más rentabilidad
y por otro lado, bancos que están tremendamente baratos, esto puede ser muy positivo para el precio de los activos. Recordemos de siempre, al final lo que estamos comprando es un negocio. Atrás hay un negocio, miremos los números del negocio que compramos. Energética y utilities también sólidos reportes con algunas sorpresas positivas por encima de lo que esperaba el mercado. YPF con un trimestre espectacular como siempre, principalmente en todo lo que tiene que ver con productividad y crecimiento de la producción y proyecciones a futuro. En ese contexto de balance muy bueno, los precios no pararon de bajar. Y cuando vamos principalmente a lo que son bancos, como les decía recién, si nosotros miramos el precio sobre valor libro de los bancos, ya los vemos cotizando a un múltiplo de una vez precio sobre valor libro. Para que se den una idea, estamos en valores de descuento entre un 30 y un 40% contra los bancos pares de la región. ¿Desde cuándo no veíamos estos niveles? Desde 2019, post elecciones, es decir, después de las PASO del 2019, ese fatídico lunes negro que el mercado abrió y todos los precios se cayeron entre 40 y 45% y se venía Alberto presidente, desde aquel momento que no veíamos los bancos tan baratos. Y tenemos que analizar si la situación de la Argentina es igual a la de aquel 2019. A priori, todo parece indicar que no estamos en una situación igual de mala, pero los precios están reflejando eso. Hoy tenemos superávit fiscal, desinflación en curso, falta más de un año para la elección y el oficialismo está súper competitivo. Digamos, no es que el oficialismo está para perder las elecciones, todo lo contrario con el número de confianza del gobierno que salió ayer. Vamos a los números. ¿Qué compramos? Compramos negocio. Miren el EBITDA de todos los sectores separado por sector de las acciones argentinas. Estamos en niveles récord. O sea, las compañías argentinas están ganando plata, les está yendo bien, están sólidas, tienen balances correctos, tienen niveles de apalancamiento bajos a nivel regional, con lo cual estamos comprando buena calidad de negocios cuando los compramos. Obviamente el factor político es importante y por eso ahora quiero ir a la parte incómoda y es cómo va a ser el camino de acá en adelante. ¿Qué es lo que sabemos? Es que los catalizadores a futuro, en los próximos meses, ya no van a ser ni el IPC ni la reserva del Banco Central, cada vez más va a ser el factor político. En el frente local, encuestas de imagen, la reforma electoral, fundamental, y esto el mercado lo está mirando mucho. ¿Y por qué lo está mirando mucho? Muchos dicen, bueno, es importante que el gobierno logre eliminar las PASO porque las PASO lo que hacen es adelantarte la volatilidad. Cierto, muy cierto. El hecho de que tengas elecciones en agosto ha demostrado históricamente en todos los últimos procesos electorales en la Argentina que las PASO generaron cimbronazos financieros en el país y complicaron el camino hasta las elecciones generales de octubre. Pero ese no es el único factor. Hay un factor todavía más importante en la eliminación de estas PASO y por eso el mercado está tan atento a que se logre un acuerdo con los gobernadores y se logre eliminar las PASO. ¿Por qué? Porque las PASO ordenan. ¿Qué ordenan? Ordenan a la oposición. ¿En qué sentido? Lo que ve el mercado es que si el peronismo tiene que sentarse en una mesa a decidir quién va a ser el candidato de consenso, es muy difícil que logren ponerse de acuerdo. Ahora, si hay unas PASO, es más fácil ponerse de acuerdo en decir, vamos todos a las PASO, compitamos, al que gana lo apoyamos todos. Si eliminás las PASO, eliminás esa posibilidad y tenés que obligarlos a ponerse de acuerdo y ahí es muy difícil. Y ya sabemos, oposición fragmentada, son más posibilidades de un triunfo en primera vuelta para un gobierno que necesita más de 40 y más de 10 puntos de diferencia con el segundo candidato más votado. Por eso es tan importante para el gobierno lograr la reforma electoral y por eso el mercado va a estar mirándolo mucho. ¿Es posible que lo logre? Aparentemente sí, porque lo que estamos viendo es que los gobernadores están dispuestos a charlar. Obviamente los gobernadores van a pedir cosas a cambio, van a pedir presupuestos, van a pedir obras, van a pedir también la posibilidad de que les aseguren los triunfos y que no les van a complicar las elecciones en su territorio. Básicamente lo que le están pidiendo a la Libertad Avanza es que no les complique las elecciones provinciales. Y en esa negociación están, veremos si logran ponerse de acuerdo, pero no sería utópico que lo hagan y que haya un acuerdo y eso sería una muy buena noticia para el mercado y para el oficialismo. Vamos a tener elecciones provinciales, vamos a tener la interna del peronismo, la definición de candidaturas, bla, bla, bla. También hay un frente externo que es muy importante que lo miremos. Afuera el mercado está complicado, afuera la volatilidad es muy alta. Estamos viendo días que los activos internacionales, principalmente tecnológicas, están teniendo suba y baja de más del 5, 6, 7% en un día. Bajan 10, suben 5, bajan 6, suben 8. Esta volatilidad no es común en los mercados desarrollados
pero la estamos viendo y obviamente si hay volatilidad en los mercados desarrollados, olvídense que habrá volatilidad en los mercados emergentes y en los mercados como Argentina que están por debajo de la calificación de emergente. Entonces, el conflicto en Medio Oriente que no se termina de resolver y que inclusive se complica cada vez más. Las tasas largas en Estados Unidos en zona de máximo. Recordemos la semana pasada, el Tesoro de Estados Unidos tuvo que armar una operatoria para salir a intervenir los bonos en Estados Unidos. Tuvo que salir a recomprar bonos porque las tasas se le estaban disparando. Hubo que armar una operación en conjunto entre el Banco Central de Japón y Estados Unidos para intervenir también el lío que hay con la venta de bonos del Tesoro por parte de Japón. Entonces, el mercado está en un equilibrio muy frágil y hay mucha volatilidad. Entonces, esto es imposible que Argentina se mantenga por afuera. Y en noviembre tenemos elecciones legislativas, súper importante para la sustentabilidad de los próximos 2 años de Trump, como también súper importante para la Argentina, porque no nos olvidemos que el que garantizó la estabilidad del mercado cambiario el año pasado en las elecciones legislativas fue Estados Unidos con el swap, y ese swap no tuvo mucho apoyo político, con lo cual si Trump pierde esas elecciones va a ser más difícil que tengamos esos niveles de ayuda por parte del gobierno americano y por eso esas elecciones van a ser muy miradas por acá. Empiezo a acelerar. Tres preguntas entonces que se tienen que hacer ustedes como inversores para estar invertidos en la Argentina es, primero, ¿cuál es el horizonte de tiempo real que tienen? ¿Sí? Si necesitan la plata dentro de 6 meses, claramente las acciones, los activos de alto riesgo argentinos no son para ustedes, porque esta tesis se juega en el mediano plazo. En el medio, tranquilamente vamos a volver a tener correcciones del 15 o 20%. Recordemos que ya este año tuvimos una corrección más fuerte en el mes de febrero, digo, parece que nos olvidamos febrero el mercado corrigió, el Merval, el índice de acciones argentinas, corrigió alrededor de un 17%. El año pasado tuvimos 4 episodios de baja de más del 10% a lo largo del año. O sea, es normal en Argentina y lo vamos a seguir teniendo y es parte del juego que uno asume cuando va a estos activos donde también recordemos, te estás comprando acciones, por ejemplo, en el caso de los bancos que hoy están valuadas con un descuento entre un 30 y un 40% en dólares contra los pares de la región. Entonces, el premio puede ser muy grande, pero para llegar a ese premio la volatilidad también lo es. ¿Cuánto podés bancar sin vender? Esto es muy importante. Dimensionar la posición es más importante que acertar el timing. Una tesis correcta con un tamaño equivocado termina en pérdida porque te salís en el peor momento, lo que vimos que mucha gente le pasó en estos últimos días. Y obviamente si tenés liquidez para promediar. ¿Cómo nos estamos posicionando nosotros dentro de Chimpay y qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es una oportunidad, ¿sí? Volver a ver los bonos en líneas generales, esto tiene unos días de rezago, de hecho ya varios de estos bonos ya no están más en estos niveles, pero lo que vimos en estos días de volver a ver los bonos en dólares rindiendo 2 dígitos, creemos que es una oportunidad. La relación entre retorno potencial y riesgo para nosotros luce muy equilibrada, mucho más equilibrada que hace un mes. Y la realidad es que tenemos que entender si la Argentina post elecciones volverá a ser una Argentina destructiva, volverá a ser una Argentina más sustentable con gran parte del ajuste hecho. Entonces, el que entiende ese juego, creemos que acá hay una oportunidad, pero inclusive en bonos cortos como un Global 2030 rindiendo de nuevo más del 8% de tira anual, creemos que es una oportunidad muy interesante en un mercado de renta fija que ofrece poco en colocaciones a corto plazo. Y en acciones... Claramente, ya respondí la pregunta, nuestro sector preferido es los bancos. En nuestro fondo agresivo tenemos aproximadamente un 60% de la cartera de equity jugada al sector bancos, ¿sí? Donde hemos cargado mucho porque vemos que está la oportunidad. La mejora de fundamento es clara, la mora está haciendo techo, la rentabilidad es de 2 dígitos, el costo de fondeo está bajando y al mismo tiempo un descuento muy profundo contra su propia historia y contra los pares regionales, con lo cual cumple con todos los requisitos de lo que buscamos al momento de encontrar una oportunidad. También obviamente vemos cosas muy interesantes en el sector de petróleo y gas y utilities, obviamente para diversificar la cartera, porque el core lo estamos construyendo alrededor de lo que es el sector bancario. Eh, 4 cosas, conclusiones para llevarse. Primero, la corrección fue idiosincrática, fue propia, no le importamos. El mercado no duda del pago, duda de qué va a pasar post elecciones. Los precios hoy descuentan un escenario peor que el que muestran los balances, es decir, cuando los precios no reflejan valores, cuando vemos oportunidad. Y lo más importante que quiero que se lleven es va a haber volatilidad, entendamos las estrategias, entendamos si es el juego que quieren jugar y en base a eso definamos posicionamiento. Obviamente estamos
todo el equipo de Chimpay, todo el equipo de HANA a disposición para que nos hablen, para que revisemos la estrategia, para que veamos si el nivel de posicionamiento que tienen es el correcto, es el que corresponde a su perfil y es el mejor para su objetivo final, porque recordemos que el mercado es muy amplio en materia de activos. ¿Qué quiero decir con esto? Que también hay otros activos en los que uno puede estar invertido. No tengo que irme completamente del mercado y eso es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe la posibilidad de ir a otro tipo de activos que no tengan riesgo Argentina. Existen los CDR, nosotros dentro de Chimpay tenemos la posibilidad de administrar cartera afuera, tenemos fondos en el exterior, o sea, tenemos todo un andamiaje de productos para ofrecerles para que armen la mejor cartera posible, para darle rentabilidad a los ahorros dentro del contexto que están dispuestos a tolerar y de su perfil de riesgo. Entonces, importante la comunicación con el asesor que cada uno tenga asignado. Así que bueno, Mari, eso es un poco la presentación. No sé si tenemos algunas preguntas. Gracias, Fer. Ahí están preguntando, sí, en el chat, preguntan, por ejemplo, en un escenario de que Lula gana en Brasil y Trump pierde las dos cámaras, que es bastante probable, ¿cómo crees que va a ser el efecto en los activos argentinos? Bueno, vamos por parte. Primero, el escenario que Lula gana en Brasil, siempre lo que tenemos que analizar es qué está en precios y qué es una sorpresa. Lo que mueve los precios de los activos financieros son las sorpresas. Lo que ya sabemos que va a pasar ya está reflejado en los precios. Entonces, la pregunta en gran medida tiene parte de su respuesta, porque si nos están diciendo que el escenario es que Lula gana las elecciones presidenciales, que hasta ahora es lo que muestran las encuestas, que Lula estaría ganando las elecciones en segunda vuelta a Bolsonaro, y por otro lado, si decimos que es bastante probable que Trump pierda las dos cámaras, todos esos dos efectos ya están incorporados en precios. Entonces, si eso después termina pasando, no va a tener efecto en los precios. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede terminar afectando los precios? Que pase lo contrario, es decir, que Bolsonaro dé la sorpresa o que Trump logre no perder las dos cámaras. Escenario que, si uno mira los números, no es improbable. De hecho, en la Cámara Alta todavía no le dan los números a los demócratas para tener mayoría. Con lo cual, va a ser movida la elección de noviembre. Falta mucho para noviembre, ¿sí? Falta mucho para llegar a esas elecciones y va a depender mucho de lo que termine pasando con la situación del precio del combustible, que, como sabemos, en Estados Unidos puede cambiar de una semana a la otra. Entonces, yo no lo daría por perdido todavía a Trump en las elecciones legislativas. Creo que va a haber que seguir esos fenómenos de cerca, pero vuelvo a lo mismo. Entendamos que Argentina, quizá no ahora, pero sí en los próximos meses va a estar más afectada por factores idiosincráticos propios de Argentina, en sí las elecciones presidenciales, que por factores externos. Y eso es importante entenderlo como inversor. Bien, perfecto. No tengo ninguna pregunta más por el chat. Les había escrito hace un rato que si querían hacer alguna consulta lo hicieran por ahí. Así que bueno, creo que estamos. En pantalla siempre recuerdo que están nuestros canales en donde nos pueden seguir y pueden ver la información que vamos subiendo todos los días. Así que yo creo que ya estamos listos, Fer. Bueno, muchas gracias y obviamente si hay alguna pregunta que quieran hablar, como dice Mari, por cualquiera de los canales de contacto, nos escriben, nos avisan y con gusto la vamos a estar respondiendo. Muchas gracias y buena jornada. Gracias, hasta luego.